Bien, señores, hoy tengo acá en nuestra entrevista central del día de hoy a una persona a la cual quiero muchísimo, una persona que hay tanto que hablar de él que se me fuera un programa solo haciendo el intro, pero en esto que es historias y realidades, yo quiero que sea él mismo de manera llana, que ya que tiene tanto, tenemos tanto cariño hacia él, un hijo de esta empresa también, que nos diga inmediatamente cómo se siente nuestro querido ilustre Miguel Montilla. Arismendi, gracias por la invitación, tanto a ti como a todo el equipo de producción. Agradecido de poder estar aquí con ustedes en la apertura en la semana de apertura, ¿verdad que sí?, de este importante, interesante, innovador espacio que sé que va a calar y va a llamar la atención de la población. Saludar a todas las personas que nos ven, no solamente aquí en San Francisco, sino en el país y todo el mundo. Así es, Montilla. Conocemos muchísimo de tu carrera profesional, la cual, a pesar de ser una persona relativamente joven, ya cuenta con un amplio currículo, pero yo quiero que tú me digas, ¿qué te motivó a la comunicación? Bueno, a mí me motivó a la comunicación algunas figuras que veía siempre en los medios, el caso de don Freddy Verascoico, de quien era siempre muy seguidor, y yo decía, bueno, quizás en algún momento me interese la comunicación. De niño jugaba, recuerdo siempre, con mi hermana Nurlisa, que también es periodista, jugábamos a hacer siempre un programa de radio y tomábamos un cassette, dos radios, y en uno poníamos una música de fondo. Mi papá siempre tenía muchos cassettes de música porque era músico, entonces... Esto es algo que me gustaría ahí, ok, están mirando esas imágenes. Es el primer programa en el que yo participé, que es un programa de radio con Juan Taveras, fiscal de menores, que también es periodista, muy cercano a mi familia, y me dio la oportunidad de participar con él en ese programa que se llamaba Con la Familia, a través de Ibis Radio, hace ya, por ahí por el 2009, creo. ¿Recuerdas tú algo de esos momentos? ¿Cómo lo hacían tú y Nurlisa ese programa? Tomábamos como te decía, tomábamos dos radios, en uno poníamos un cassette a sonar, sí, como música de fondo. Prueba, porque eso es lo que queremos, una pruebita. Como música de fondo, sí. Entonces el otro grabábamos el programa, iniciamos, hacíamos un guión y todo, y comenzamos a hacer el programa. Recuerdo que en mi casa había mi madrina me había regalado un piano porque mi papá era músico, y ella quería que yo fuera músico también. Comencé a estudiar música, estudiar piano, y con ese piano hacíamos los diferentes sonidos y hacíamos segmentos, un segmento de noticias, un segmento de entrevista, entrevistábamos a mi hermana, a mi otra hermana, o sea, hacíamos un programa normal, pero yo nunca tenía como esa vocación de que iba a ser comunicador. Mi hermana sí decía que ella iba a ser locutora, yo me incliné más desde pequeño por el área de la arquitectura. Ajá. Porque como mi papá estaba vinculado al área de la construcción, el padrino de mi hermana era arquitecto, y desde pequeño, como yo siempre andaba con mi papá, me decía, te estoy guardando todo lo que yo voy usando para cuando tú estudies arquitectura. Y mi inclinación realmente era por la arquitectura más que por la comunicación. Oh. Y por la ingeniería, pero como el tema de los números no soy muy diestro con eso, entonces yo decía que arquitectura. Señores, miren qué dato tan interesante. Montilla, ¿de qué sector tú eres acá de San Francisco? Orgullosamente pertenezco al sector Pueblo Nuevo, en la parte alta de San Francisco de Macorís, al igual que mi familia. Mi padre era originario de ese sector, mi madre del sector San Pedro, y se dio esa vinculación. Tú sabes que antes estaba esa hermandad, los compadres y eso, y entonces somos de esas dos zonas. ¿Qué tú recuerdas de estos sectores, Hermanas Mirabal, de tu niñez? Bueno, del sector San Pedro recuerdo siempre esa armonía entre los vecinos, la tranquilidad. Igualmente en el sector Pueblo Nuevo, que era más aguerrido, siempre esas movilizaciones, esas luchas se encabezaban desde ese sector. Eso ya se ha disminuido mucho. Igual esa hermandad, esas actividades de junta de vecinos, esa lucha común, eso quizá despertó también en mí ese deseo de poder hacer cosas por la gente.
Ahora que tú me mencionas eso de lucha, yo no me imagino, señores, de que a Miguel Montilla en una protesta, ¿tú tiraste piedra en la UAS? No tiré piedra, pero sí en el liceo recuerdo varias anécdotas de situaciones que se dieron, incluso con un compañero de aquí del canal, con Kiko. En una oportunidad nosotros bloqueamos a un político que fue a hacer campaña dentro del Liceo Ercilia Pepín. Y conocíamos nosotros, porque nos gustaba siempre leer, estar informados, los reglamentos, y sabíamos que estaba prohibido hacer campaña dentro de los centros educativos. Recuerdo que yo era el maestro de ceremonia de esa actividad, que mis actividades de comunicación iniciaron ahí en ese centro, gracias a doña Olimpia Grullón Paredes. Yo era el maestro de ceremonia y yo boicoteé la actividad hasta que no sacaron la bandera política del centro. Entonces, siempre estábamos inmersos en actividades de defensa de los estudiantes. Me tocó ser presidente en una oportunidad ahí de todos los cursos, liderar acciones en favor de los estudiantes, pero no nos tocó porque nunca hemos estado de acuerdo con ese método de quema de neumáticos y lanzamiento de piedra, sino que lo hacíamos de manera diferente. Hacíamos protestas internas, actividades pacíficas que entendíamos funcionaban igual o más que esa quema de neumáticos. ¿Tú fuiste carpetoso cuando en tu juventud? No, yo gracias a Dios no. Por la formación, pese a que sí debo confesar, y ayer lo hablaba con una persona que me mencionó, por ejemplo, a bandas, grupos del sector que existieron y que fueron muy potentes años atrás. Sí debo confesar que muchas de esas personas pertenecientes a bandas eran mis amigos. Estuvieron cercanos a mí, muchos murieron a manos de la policía. Gracias a Dios mi papá, y yo peleé mucho en un momento, nos sacó del barrio hace 25, 26 años. Y yo peleé mucho en ese momento porque nos desvinculó de nuestras amistades iniciales, de todo eso. Y después yo vi y valoré esa acción de mi papá, porque él vio que iba creciendo los puntos de droga, que el barrio iba cambiando, y entendió que ese no era el entorno para nosotros poder crecer, y ahora se lo agradezco porque realmente tomó la acción correcta. Montilla, todos los que somos de barrio, tenemos, como se dice, todo en la palma de la mano, y uno mira personas que hoy están en brillo, como se dice, con la pámpara prendida, ¿verdad? Pero están en el mundo delincuencial. ¿Qué fue lo que motivó a Miguel Montilla a decir, no, la calle no, me voy por aquí? ¿Qué fue algo que tú recuerdes? Mi papá, que me tenía siempre, decimos que las mamás no tienen debajo de su falda, mi papá me tenía al lado de su pantalón siempre. Desde pequeño me iba con él a trabajar, y cuando comenzaron a fluir los pesos, no me pagaba porque me iba con él de manera voluntaria, pero cuando ya él empezó a darme los pesitos, que yo vi que podía manejar el pesito sin necesidad de manejarlo, porque tenía todo en mi casa, él lo hizo de una manera intencional. O sea, comenzó a darme los chelitos y me dijo, ve, qué bueno ganarse dinero, pero no quiero que tú te lo ganes como yo me lo gano, que de una manera honrada, trabajando en el área de la construcción. Yo quiero que tú seas un profesional. A ti no te falta nada, dedícate a estudiar. Y ahí yo entendí que el camino era el estudio, y como lo había entendido desde el principio, siempre llevando buenas calificaciones, y me dediqué mucho más al estudio. Claro, entendí que tenía que combinarlo, porque iba a llegar un momento que iba a necesitar la independencia, que tenía que combinarlo con el trabajo. Hubo momentos que tuve que dejar parcialmente el estudio, no por completo, sino disminuir, por ejemplo, las asignaturas, para poder agilizar el trabajo. Pero mi papá nunca se descuidó de ese caso, de que no nos faltara nada para que estudiáramos. Y veía ayer, buscando entre fotos, cuando me pidieron la foto para el programa, buscando entre fotos, digo yo, mira, me encontré con el certificado de herencia que dejó mi papá. ¿Sabe cuál es el certificado de herencia? Los 3 hijos hechos profesionales. Ajá. Ese fue el certificado que dejó mi papá de herencia. O sea, para mí, la mejor herencia que no pudo dejar fue que sus 3 hijos hoy son profesionales, han ido desarrollándose, tienen un sustento de vida de manera profesional, y eso se agradece de manera eterna. Veo que me ha mencionado muchas veces a tu padre y falleció. Sí. Hace un tiempo. ¿Cómo has manejado esa situación? ¿Y qué tanto golpeó a Miguel Montilla este golpe, dado a que, vamos a decir, sobre ti recae todo el peso de la familia luego de la partida de él? No solamente a mí, a todos como hermanos, como hijos, a toda la familia en sentido general, porque no solamente en el caso de mi núcleo familiar primario, mi papá fue importante, sino en muchas familias.
Lo menciono mucho porque veía sus acciones. A través de su trabajo, mi papá logró rescatar muchos jóvenes, sacarlos de la delincuencia, dándole la oportunidad de ejercer un trabajo digno y al mismo tiempo de aprender una profesión. Entonces, recuerdo en su velatorio que fue un joven, fueron varios jóvenes, varios de ellos expresaron cosas, pero uno se paró y de manera en voz alta le dijo que le agradecía porque lo que él era en ese momento se lo debía a él, al esfuerzo de quererlo ayudar, de hacerlo profesional, de darle trabajo, de confiar en él. Entonces, lo menciono mucho por eso, porque estoy agradecido por todo lo que hizo conmigo, con mis hermanas y con muchísimas personas que conozco y que desconozco que pudo ¿Quedaron haber hecho cosas algo. inconclusas entre tu padre y tú? ¿Planes, No. proyectos? Bueno, sí, claro. Siempre, la vida no alcanza para uno hacer todo lo que uno quiere, porque el tiempo corre sin detenerse, a veces de manera apresurada. Yo entiendo que dentro de las cosas que quizás quedaron, el conocer a su nieto, que llegó al mundo, gracias a Dios, hace un año y algunos meses. Y yo sé que él lo ve desde el cielo y está agradecido. Si él estuviera contigo ahora frente a ti, ¿qué le dirías? Que lo amo, que le agradezco y que espero que esté tranquilo. Que esté tranquilo, yo sé que está tranquilo. Cuando hablamos de tu padre, ¿cómo lo describes? Un hombre humilde, trabajador, sencillo, carismático, humano sobre todo. Mi papá se podía desprender de todo, en lo económico, en el esfuerzo, en todo, para que algún amigo, alguna persona, algún trabajador no le faltara nada. ¿Cómo ha sido en tu casa luego de que él no está? ¿Cómo ha sido la vida? Bueno, ha sido difícil porque aparte de un padre era un orientador, una persona que siempre nos guió por el buen camino. Para mi madre ha sido, creo que el espacio más difícil porque fue su compañero de vida por casi 40 años y ha sido difícil sobre todo para ella. ¿Qué recuerdas tú de papá? Su alegría, su intención siempre de que hiciéramos la cosa correcta, ese deseo incansable de trabajar, de echar hacia adelante, de ver crecer sus hijos, de su orgullo por nosotros, sus hijos. Hablando de tu padre, tu familia juega un papel importante en ti. Claro. Producción, creo que te tiene una sorpresita por ahí, si estamos ready, para que tú me digas qué representa esta persona ahora. ¿La tenemos ready? Para que tú me expliques qué representa para ti esta persona. Hablar de Miguel Montilla, nuestro querido Monty, el Monty como muchos le conocemos, o el gordo cariñosamente, para quienes lo conocen desde pequeñito, Nelfin le decían, es hablar de un grandioso ser humano, de una persona con grandes virtudes que quienes tienen el placer de conocerlo se van a dar cuenta de las huellas lindas que puede dejar en su persona. Monty es un hermano, es un amigo, es un padre, un hijo, un excelente ser humano que amamos, que respetamos y sobre todo del cual estamos sumamente orgullosos. No solo por todo lo que ha logrado en su gran carrera de comunicar lo que le apasiona, el periodismo, la comunicación, la maestría de ceremonias, sino por la valiosa persona que es. Un ser humano, un hombre con grandes principios, con muchos valores, del que todos estamos orgullosos. Monty sabe el valor que tiene para nuestra familia, en particular para mí, que ha sido no solamente un hermano, el hermano mayor, sino también ha sido ese gran ser humano, ese amigo, ese jefe, ese compañero, ese colega que realmente ha sembrado muchas cosas, muchas cualidades en mí, de la que hoy estoy sumamente agradecida. Es esa persona que cuando tiene que decirte, mira, las cosas no se hacen de esta manera, se hacen de esta manera, o mejora esto,
pero también cuando tiene que decirte, lo hiciste excepcional, lo hace. Es un ser humano que tiene muchas cualidades que podemos destacar, grandes virtudes, lo amamos muchísimo. Monty sabe que es una persona que nosotros nunca vamos a tener como agradecerle, porque se ha entregado en cuerpo y alma no solamente a su familia, a su madre, a su hermana, a mí, mis hijos, sino que también es un grandioso padre, que tengo que resaltar, un padre presente, un padre con grandes valores, grandes virtudes, del que su hijo siempre va a estar sumamente orgulloso. Monty es excepcional, es un grandioso ser humano, que el que lo conoce y el que tiene el placer de conocerlo, lo va a identificar, porque estar con él, hablar con él, es poder estar con una persona que te da esa energía, esa bonita vibra, que te inspira, que te da la confianza, pero que sobre todo te motiva para poder continuar, para poder seguir adelante, para poder destacarte, para poder luchar. Y hablar de él de verdad que es hablar de un ser humano que amamos, que respetamos y del que siempre, siempre vamos a estar sumamente orgullosos. Monty, un beso de toda la familia, te queremos, te amamos muchísimo. Nurilisa Montilla, periodista destacada, tu hermana, pero cuéntame qué significa Nuri, la necia, como yo le digo de cariño, porque me manda 800 videos al día. Abrazo para ti. ¿Qué significa Nuri para Montilla? Yo pensaba que era a mí solamente, tú me decías necio. Nurilisa para mí significa muchísimo, aparte de ser mi hermana, mi colega de profesión, con quien inicié uno de los más importantes proyectos en mi vida, que ha sido sustento para ambos, nuestro periódico digital. Una hermana excepcional, madre como más indescriptible, se ha entregado a sus dos hijos, Lisa y Alonso. Una gran hermana, una gran mujer trabajadora, que estoy agradecido de Dios de poderla tener como hermana, como socia, como amiga, como paño de lágrimas, como consejera. Para mí es todo y estoy agradecido siempre con ella y apoyándola en cada etapa, en cada proceso, porque sé que merece que el Señor le siga abriendo los caminos y que pueda seguir creciendo en su profesión. ¿Cuántos hijos tiene Miguel Montilla? Yo tengo 2 hijos, Chanti Alfonsina, de 12 años, y Miguel Alfonso, que tiene 1 año y 1 mes. Para mí esa labor de padre es indescriptible. Es el amor más profundo que uno puede tener. Tú que eres padre sabes lo que significa tener hijos. Para mí son todo, por ellos son el motivo de yo poder cada día seguir luchando. ¿Tú crees que con ellos tú has sido el padre que tú soñaste ser? Sí, yo pienso que he intentado, ¿verdad? Uno siempre quiere dar lo mejor. He intentado dar lo mejor de mí en favor de ellos, estando presente en cada uno de los procesos, guiándolos por el camino correcto, indicándole cada paso de la vida, estando ahí, que es lo fundamental, y pendiente a que no le falte nada. ¿Qué es lo que más tú disfrutas cuando estás con ellos? Verlos sonreír, jugar con ellos, saber que están en salud. Disfruto cada etapa y cada momento, porque sé que son momentos que no van a volver. No retroceden, ¿verdad que sí? Para volver a beber. Entonces, desde el día 1, desde que se sabe que están en ese proceso de gestación, me lo he estado disfrutando. Miguel, yo te agradezco de manera infinita que hayas sacado dentro de tu ajetreada agenda tiempo para conversar con nosotros. La música nos dice que lamentablemente no tenemos tiempo para más continuar con este maravilloso conversatorio.